Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, resulta que las iglesias descritas en el Nuevo Testamento y que fueron objeto de cartas, que fueron objetos de instrucciones, recomendaciones, de aliento, de impulso, estaban formadas por personas como nosotros, como usted y como yo, ¿sí? Con errores, con faltas, con aciertos, con cambios, con frutos, es decir, había de todo un poco. Y obviamente las instrucciones que Pablo da a través de la palabra nos deja ver un poquito la condición y la circunstancia que tenían cada uno de ellos. Y había una preocupación de Pablo que se manifiesta hoy voy a tomar como punto de partida una porción de 2 de Corintios, ya puede ir buscando en su Biblia o en su dispositivo, pero que era una preocupación constante en Pablo y que se lo ve de distinta manera. Me permití tomar 2 de Corintios porque creo que el texto es bastante más claro, bastante más directo, más concreto, pero era una preocupación de Pablo con todas las iglesias. ¿Cuál era esta preocupación de Pablo? De que las personas que comenzaron a conformar la iglesia cristiana inicial, primitiva, de aquellos tiempos, ¿no es cierto?, no vayan a llegar y permanecer por un tiempito porque su impulso fue emocional, sino que sea la asistencia, la constancia, el congregarse, el sentirse en familia, sea algo tan firme, tan fuerte, que permanezca. Y permanezcan por siempre, ¿no es cierto? Uno no puede pensar y aspirar que yo llegué a conocer de Dios o Dios me rescató, que sería lo correcto decir, y me dure 2, 3, 4, 5, 20, 25 años. No, el cristianismo nos debe durar el resto de nuestra vida desde la fecha o desde la época en la que fuimos rescatados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Porque el cristianismo no puede ser una novelería de hoy a mañana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el cristianismo es un compromiso de vida. En ese sentido, Pablo, exhortó a los destinatarios de sus cartas y que nos deja ver cuál era la condición en que se estaba viviendo. Y les dice así a los corintios. Le pido por favor que me siga con atención y con reverencia en 2 de Corintios, capítulo 5. Voy a hacer la lectura del versículo 11 al versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 17. ¿Tenemos todos amén? Siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios lo es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Permítame decirle lo mismo que acabamos de leer, pero en términos bastante más prácticos, más comprensibles, ¿sí? Pablo está diciendo que quienes tuvimos el privilegio de ser alcanzados por Cristo, de ser propuestos con un estilo de vida que Dios quiere que lo tengamos, que lo conozcamos, lo tengamos y lo mantengamos, dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es el deseo ferviente que debe nacer, que no se obliga, que no se persigue, que no se fiscaliza, que no se señala, sino que debe nacer en nosotros
¿sí? El deseo de hacer lo bueno y reprochar lo malo, pero esto de manera natural, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, se dice una persona temerosa de Dios, es una persona que no es que le tiene miedo a Dios, es una persona que tiene el anhelo, el deseo constante, permanente, de hacer lo correcto, de hacer lo que la Biblia dice, de hacer de tener el cumplimiento de sus mandamientos, y que cuando se nos proponga algo indebido, algo que no es correcto, algo que nos suena, que no puede estar alineado con la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios, desecharlo, ¿no? Entonces Pablo está diciendo aquí, nosotros conocemos el temor de Dios, nosotros estamos claros del ferviente deseo que se ha despertado en nosotros, ¿sí? Para tratar de vivir agradándole a Dios, apartándonos del mal y gozándonos en lo que es bueno, ¿no es cierto? Lo siguiente dice, por eso nosotros no nos recomendamos otra vez, está diciendo, nosotros más bien les vamos a dar chance de que ustedes, o sea, los nuevos cristianos que se comenzaron a congregar en Corinto, dicen, nosotros no nos recomendamos otra vez a ustedes, ustedes ya nos conocen, ya saben quiénes somos, cuál es nuestro fruto, cómo hemos sido cambiados, convertidos, etcétera, etcétera. Así que no nos vamos a recomendar otra vez. Más bien, nuestra actitud de vida, nuestra conversión, nuestra nueva vida, el fruto que hay en nosotros, que sirva para ustedes, que tengan ocasión, que tengan el chance, más bien ustedes de gloriarse en nosotros. Sí, ya le explico cómo. ¿A efecto de qué? Y esto hay que tomar en consideración. Dice de que callen la boca a todos aquellos que en apariencia dicen que han cambiado, ¿no? Entonces, esto implica una certeza, una convicción, una seguridad de que mi vida ha cambiado, ¿no es cierto? Tanto ha cambiado mi vida que yo estoy seguro que no voy a retroceder, que yo no me voy a apartar, que lo último que haría en mi vida bajo cualquier circunstancia sería alejarme y retroceder y volver a tener mi vida pasada, mis actitudes, mis decisiones, mis comportamientos, mis reacciones, mi vocabulario, qué sé yo. Entonces, dice él, tanto nos recomendamos que no lo vamos a hacer otra vez, porque nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros tenemos claro de saber quiénes somos. Yo estoy bien entendido de lo que Dios ha hecho en mi vida y no voy a despreciar, no voy a permitir que mi vida, que ha sido cambiada, mejorada y que va en un rumbo correcto, mañana sea motivo de vituperio del Evangelio, ¿no? Entonces él dice, nosotros ya no nos recomendamos a nosotros otra vez, ¿para qué? Más bien, lo que ustedes ven en nosotros, que sirva para que ustedes se gloríen, diciendo, mira mis líderes, mira cómo es mi Pablo, mira cómo ellos se comportan, si ves su actitud de vida, ves el resultado en sus familias, para que de ese modo les calle en la boca a los que de apariencia, y ese era el gran problema de los nuevos cristianos en las distintas congregaciones de las distintas ciudades que son objeto de las cartas de Pablo, dice, para que los que de apariencia dicen que han cambiado, sí, ustedes les cierran la boca diciendo, así hay que cambiarse, no como ustedes, de pura apariencia. Y este es el punto clave en este sentido, ¿sí? Y luego Pablo explica, ¿no? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué implica o qué es este verbo? Que como verbo no es que uno lo conjugue siempre, no es algo común, más bien está siempre relacionado a un sentimiento profundo. Constriñe o constriñirse, que es un verbo personal, es la fuerza interior que nos impulsa, ¿sí?, a actuar en favor de alguien por gratitud. Qué lindo, ¿no? Eso es constriñe. Es una fuerza interior, ¿sí? Es un deseo ferviente, es algo que quema dentro de mí, ¿sí? Es esa fuerza interior que me impulsa, ¿sí?, a vivir, ¿sí?,
para alguien por gratitud. Y eso dice ahí, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, lo recibido por Jesucristo me impulsa tan profundamente y tan fervientemente que yo no quiero hacer otra cosa, ¿sí? Porque me veo presionado por mí mismo, me veo impulsado, ¿sí?, a vivir agradándole a Cristo Jesús. Eso permite que el cambio que uno tenga sea un cambio genuino y no de apariencia. Garantiza que ese cambio sea permanente y no noveleramente o emocionalmente temporal. Eso permite que, como ese es el deseo ferviente, se vuelva un objetivo en mi vida. ¿A efecto de qué? De que si mañana hay problemas, dificultades, traiciones, angustias, quebrantos, pruebas, adversidades, tribulaciones, no va a cambiar mi sentimiento, porque es tan profundo, es tan nacido de mí, ¿sí?, que me constriñe, es esa fuerza interior, que pase lo que pase, sea lo que sea y venga lo que venga, no voy a cambiar, nunca me voy a apartar del Señor. Puedo llorar, puedo gozarme, puedo tener mucho, puedo tener poco, puedo estar solo, puedo estar acompañado. Me constriñe el amor de Cristo. ¿Y por qué dice Pablo que le constriñe? Porque él reconoce, dice, porque yo sé por qué me nace esto. No es de loco, no es de emocionalismo, no es sentimentalismo, sino porque yo sé que Él murió por mí. Y por lo tanto todos tenemos que morir. Porque Él murió por mí. Usted dirá, pastor, tranquilo. No, le voy a explicar. ¿No es cierto? Dice, porque yo sé, el amor de Cristo me constriñe, porque yo sé que uno murió por nosotros, uno que no tenía que hacerlo, uno que era santo sin mancha, uno que se despojó de su divinidad, que bien pudo haber permanecido en su trono, no tenía por qué regresarnos a ver siquiera. Sin embargo, sus ojos de amor nos miraron, vieron nuestra aflicción, y vino humillándose a la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, decidió pagar el precio que nunca le correspondía, pero que lo hizo por un inmenso amor que me constriñe para rescatar mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que también morir con Él. Y no me estoy refiriendo a que nosotros vayamos a estar crucificados, a pesar de que la Biblia, de manera simbólica, nos dice así. Por ejemplo, el mismo Pablo dice, yo estoy con Cristo justamente crucificado. Pero es una manera simbólica. ¿A qué se refiere? A morir al viejo hombre, a la vieja mujer, a la vieja criatura, a esa persona que por durante años, hasta cuando Cristo se cruzó en nuestra vida, comenzó a acumular, a dejarse infectar, ¿sí?, por cosas malas, pensamientos, actitudes, a contaminar de toda la basura del mundo. Ese era yo. Entonces, ahora que he sido rescatado y veo que el precio de mi pecado ha sido pagado, muriendo Cristo, lo menos que yo tengo que hacer es morir al viejo hombre. Yo no puedo seguir igual, porque si sigo manteniendo mi vocabulario, mi mal carácter o mi ligereza de vida, mi irresponsabilidad, si sigo deleitándome en las cosas que cuando era mundano me deleitaba, si permanezco en la corriente del mundo, no ha habido un verdadero cambio en mi vida. No ha habido lo que la Biblia llama conversión, ¿sí? Y para entender mejor la conversión, yo creo que hay un ejemplo de los más propicios, de los más explícitos que podemos tomar en consideración. Uno de los cambios más asombrosos que hay en la existencia de un gusano, ¿sí?, es la larva que comienza como tal y después de un proceso termina siendo una maravillosa mariposa, ¿sí? Este proceso dice que esta es un huevo que se deposita y se transforma en una larva, en una cosa nada atractiva y que subsiste por sí misma por la misericordia de Dios. Pero esta larva dice que no nos deja ver en primera instancia, no nos deja ver
la transformación, sino que está ahí, es una larva. Que su caparazón comienza a tener un pequeño cambio, pero el verdadero cambio se está ejecutando dentro. Y en parte del proceso llega a un, si mal no me equivoco, el nombre no, me olvidé de anotarlo, creo que se llama crisólido o crisálida, que es una especie, esa larva se comienza a convertir en una especie de huevo, ¿sí? Que cuando éste se rompe, porque hay que romperlo, sigue su proceso de transformación hasta que comienza a tener función, no digo vida, porque vida es desde que es larva, comienza a tener una función propia y luego esa larva que se transformó en una especie de huevo, que se rompió el huevo y comenzó a tomar formas inexplicables, inesperadas, ¿sí? Luego comienza a crecerle unas alitas con unos colores dentro de una textura impresionante y comienza a elevarse por sí misma. ¿Qué lugares visita el resultado final de esta larva? ¿Sí? Las flores, porque no puede estar su apariencia maravillosa, su sutileza, su hermosura innata. Yo no sé si usted tiene la oportunidad de fijar su atención en una mariposa de estas, de distintos colores, de multicolor. Yo estuve de vacaciones con mi familia, creo que a inicios de julio me parece. Y no es común en la costa, yo estuve en la provincia de Manabí, y no estuve en un hotel donde la selva de cemento nos absorbe, no, más bien estuve en un espacio muy natural. Y curiosamente, no siendo el ambiente propicio para que proliferen las mariposas, un día que estaba así acostadito, tomando sol, eso sí, como el Michelena, no todo blanco, porque cualquier parte del cuerpo me puede quemar, pero no me gusta quemarme la cara. Estaba así, y en eso que estoy así, viene una mariposa y se pega al vidrio que estaba en la parte de atrás. Yo estaba afuera en una pequeña terracita. Y cojo el teléfono, que nunca nos desamparamos del bendito teléfono. Cojo el teléfono, le pongo calculando y le tomé una foto. Y le vi luego. Era blanca, totalmente blanca. Esta no era multicolor, era blanca. Era increíble, ¿no? Mi esposa tiene miedo a las mariposas. ¡Ay, una mariposa mata! ¿Cómo va a matar esa belleza? ¿No? Sí, o sea, por último le cojo de la alita y le saco a su hábitat, pero ¿cómo va a matar una creación, una obra de arte? Fíjese si algún rato tiene la oportunidad. Yo sé que las que son de color negro y grandes atemorizan, ¿no? Pero aún si se fijara en ellas, la textura que tienen en sus alas, ¿no? La cabecita que la mueven, es que es una obra de arte. ¿Quién hubiera pensado que una larva tan sin sentido, con cero atractivo, pudiera convertirse en esa belleza? Que ya le digo, en su proceso interno, no nos deja ver mucho el externo hasta cuando se rompe. Y cuando se rompe, comenzamos a mirar, ¿sí?, el resultado final, ¿sí? Y más aún cuando ya las alitas comienzan a extenderse todo, y obviamente no es que son solo un adorno las alitas, son una belleza, sino que también se elevan y visitan lugares correctos, aparte de la misión que cumplen las maripositas, ¿no? De llevar el polen a otro lado, y etcétera, etcétera. Esa es la mejor explicación que debemos entender de lo que Pablo nos dice aquí. Que es tanto el amor de Cristo que me constriñe, que debe haber un cambio de aquel gusano que yo fui, ¿sí?, de aquella cucaracha de ser humano, de aquel hombre pecador, fallido, malcriado, mal hablado,
patán, irresponsable, no me estoy describiendo en todo, estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? Algunas cosas sí me calzan, otras no. Sí, sin sentido, sin atractivo de absolutamente nada, obviamente no. A lo mejor procuraba atractivo dentro del mundo, sí, pero inservible. Es necesario que esa persona, como hemos sido nosotros, se rompa. Pero se rompa fruto de ese amor que nos constriñe, es decir, de ese cambio interior, de esa fuerza interior, que en gratitud a Dios, ¿sí?, comienza a cambiar. No por apariencia, como Pablo reprochaba de algunos que en apariencia habían cambiado, sino como un resultado obvio, como un resultado inevitable de nuestra vida, de tal manera que atraiga luego, cuando el producto final está dado, cuando hay un resultado, cuando hay un fruto, una consecuencia de la vida de gratitud que debemos tener, porque yo debía haber muerto y haber ido al infierno por la eternidad, pero hubo otro que murió. Entonces, si Él murió para darme vida, yo tengo que morir al viejo hombre. Y cuando muero al viejo hombre, cuando me nace hacerlo, no cuando estoy presionado, no cuando hago las cosas bien porque voy a ser juzgado, porque voy a ser señalado, porque soy cristiano y me toca. No, así no funciona. Entonces, rompemos al viejo hombre, le quitamos eso que nos aprisionaba y que no nos dejaba ser agradables a los ojos de Dios. Y comenzamos a mostrar los frutos del Espíritu en nuestras vidas, que terminan siendo no solo de beneficio para nosotros, no solo que nos permiten vivir agradándole a Dios, sino que hasta termina siendo un atractivo para las personas que nos ven. Y obviamente como larva estábamos botados ahí donde cayó el huevo, pues ahí quedó la larva. Pero luego por cuenta propia ya podemos elevarnos. Y como nos vamos a elevar para poder llegar a otros lugares, ¿sí?, no vamos a ir a cualquier lugar, vamos a ir a algo que esté acorde con nosotros. Pues si la mariposita, que no es inteligente, que no percibe su belleza propia, va y visita las flores, nosotros, con los frutos del Espíritu en nuestras vidas, no vamos a ir a los mismos lugares ni a caer en las mismas circunstancias, pues. Es imposible. ¿Cómo puedo yo creer que me puedo deleitar en un ambiente, en un espacio, en una condición que no va acorde con la belleza que Dios ha puesto en mí? La belleza interna, eso que nos hace atractivos, eso que dice, qué linda esta persona, qué gran chico, qué bien comportado, qué gentil, qué amable, qué honesto, qué honrado, qué transparente. Así tiene que ser. ¿Sabe cómo se llama? En el cristianismo se llama conversión. Creo que es la palabra que mejor le define. Esta transformación, que además tiene que ser una transformación radical y por lo tanto es una transformación súper evidente. O sea, no puede haber el espacio de que alguien diga, ¿será cristiano o no será cristiano? Parece que es cristiano porque cuando le dije, entonces amarás, me dijo, amén. ¿Y si será cristiano? No. Uno no puede fijarse en una mariposita con el ejemplo que me he permitido tomar, ¿sí?, y ver una cosa con colores ahí y dice, ¿será mariposa o será la bandera de Pachacútic? ¿Qué será? Dice, hazle así, si es que vuela es mariposa y si no es de corte de periódico. No puede haber esa duda, porque usted se acerca de una mariposa y si no se eleva, al menos como manera de defensa, agita sus preciosísimas alas. Y uno dice, es una mariposita, ¿no? Y claro, ya le digo, hay veces que se puede entrar a nuestra casa. Ahora, como vivimos en una selva de cemento, ya es difícil, uno tiene que ir al campo para ver esas mariposas. Ya le digo, a mí me llamó la atención en la costa, una mariposa blanca, pero su textura era, vea, y ¿sabe qué me vino a la mente cuando yo vi en la foto, ¿no? Cuando le vi las alitas, ¿sí?, con una textura, con un tejido, no sé cómo llamar, esa es una de las áreas que no conozco absolutamente nada, pero es más o menos como el tapiz,
por decirlo de alguna manera, ¿no? Increíble, impresionante, ¿no? Entonces yo veía, y lo primero que me vino a la mente, dije, así ha de ser el vestido con el que nos quiere vestir mi Señor Jesucristo a su novia, que es la iglesia, cuando dice que nos va a vestir de lino fino. Entonces yo veía y decía, wow, ¿sí? Y usted dirá, qué temático el pastor, hasta de vacaciones mirando una mariposa se le ocurrió que así va a ser la... ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Yo quisiera llegar a decir lo que dice Pablo, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, ya no vivo yo ya morí. Si Él murió por mí, lo menos que tengo que hacer, morir al viejo hombre. Yo ya no soy, ese Santiago Fiallos de antes, solo mantiene el nombre y el número de cédula, es lo único que mantiene y que me identifica del antes con el después, del AC con el DC, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y claro, complementa para ir culminando. En el versículo 16 dice, de manera que nosotros, dice, y por todos, versículo 15, murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Porque lo que ha pasado, lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder en nuestras vidas para sostenernos, para permanecer, para hacer luz, para hacer la sal del mundo, para sostener la iglesia, de tal manera que el día de mañana no tengamos que cerrar y vender a una discoteca el espacio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es morir a nosotros para que Cristo vive en nosotros. Y lo que tenga que pasar de ahí en adelante no va a tener ninguna incidencia ni ninguna trascendencia, porque vamos a permanecer firmes en Cristo Jesús. Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, por nosotros. Uno de los versículos que sabíamos antes, no sé si hoy las nuevas generaciones tengan la costumbre de memorizar ciertos versículos. Hasta en mi época, cuando yo entré al cristianismo, era muy común, ¿no?, que al prestar atención a una predicación, cuando se lee un texto bíblico, cuando uno mismo lee, y había cierto versículo que le llamaba la atención, uno trataba de memorizarlo. Y de ahí hay los versículos que son tradicionales, que son famosos entre los cristianos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces lo mal usamos, pero al menos lo memorizamos, ¿sí? O este que acabo de leer de Gálatas 2:20, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. El que se entregó a sí mismo, murió por mí y resucitó por mí, ¿no es cierto? Entonces, estos versículos, por ejemplo, sería lindo que nos aprendamos este que dice, no, que el amor de Cristo nos constriñe, aprendernos bien clarito, bien entendido. Digo, de entre esos versículos hay uno que una persona que se jacte de ser cristiano no podía dejar de tenerlo en su memoria. Y era precisamente el último versículo que me permití leer de este texto, 2 Corintios 5:17, ¿sí? 2 Corintios 5:17 es la consecuencia, es el resultado obvio, es el estado final que debe tener un cristiano para permanecer viviendo en esta tierra y poder ser claramente identificado cuando Cristo venga por nosotros, ¿sí? Porque uno dice, y cuando Cristo venga por su iglesia, ¿cómo irá a identificar? Bueno, la identidad ya tiene que ser dada desde este tiempo, desde esta época. Que nos digan, oye, ¿y tú tienes la seguridad de que te vas a ir con Cristo si es que Cristo viene? Claro, ¿por qué? Porque de modo que si estoy en Cristo, tengo que ser nueva criatura, ¿sí? El viejo hombre ya murió, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y que se nos identifique de ese modo. ¿Sabe qué va a pasar con el mundo cuando nosotros sufrimos este cambio? Y a propósito le digo cuál es el nombre de esta prédica. Se llama metamorfosis espiritual. Porque este cambio de esa larva en esa maravillosa mariposita se llama metamorfosis. Es un cambio total, integral, pero que surge desde el interior. Por eso se llama
metamorfosis, porque es un cambio total e integral, pero surgido del interior. No es un cambio, no es lo que nosotros queremos hacer en la iglesia, que es darle una manito de gato, pintar. Claro, quiero hacer bien, ¿no es cierto? O sea, amasillando, poniendo las cosas bien, con buena calidad de materiales. Si no es que, pastor, yo doy una libra de cal, mejor deme en efectivo para comprar bien en un lugar donde venden buen material, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y darle esta apariencia. Eso es en la parte física del espacio que tenemos aquí. Pero nosotros como personas, debe haber esto, de tal manera que la gente se asombre de nuestro cambio. Y le digo, ¿qué va a pasar con el mundo del cual salimos? Porque en el mundo estábamos. Entonces vamos a seguir viviendo en este mundo, pero ya no vamos a ser igual a este mundo. Lo que va a pasar es que el mundo nos tiene, es una obligación, es algo que tiene que suceder. Nos tiene que reprochar. No le vamos a caer bien. La gente se va a disgustar. Nos van a decir que somos temáticos, nos van a decir que somos fanáticos, que nos han lavado el cerebro. Todo eso tenemos que oír. Entonces, cuando oímos eso respecto de nuestras vidas, no es que nos vamos a pelear con la gente, solo vamos a alzar los ojos y decirle, bendito Dios, maravilloso Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque yo soy beneficiario de ese sacrificio y por lo tanto ya no quiero vivir yo para mí, sino quiero vivir para ti, porque tú me estás cambiando. Por eso es que el mundo me odia, que antes me aceptaba, me quería, me halagaba, me respaldaba y me aplaudía. Gloria a Dios, Señor, que hoy me odien, que hoy no quieran saber nada de mí, porque como ellos están en tinieblas y yo estoy mostrando la luz de Cristo, estoy reflejando la luz de Cristo, sí, les estorbo. Eso tiene que suceder. Concluyo. ¿Qué pasa o qué sucede si eso no nos pasa? Que no haya una transformación profunda, que no ha sucedido en nuestras vidas 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, y no ha habido una metamorfosis espiritual, como se llama esta prédica, que estamos expuestos a retroceder. Y la Biblia dice que habría sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia que conociéndolo echarnos para atrás. Tanto porque nuestro estado posterior será peor que el anterior, sino porque se cumplirá el proverbio que dice que seremos como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando fuimos llamados a hacer una obra de arte de Dios que tiene que ser evidenciada y reconocida por todo mundo. Quizás el mundo nos reproche. Quizás el mundo no quiera saber nada de nosotros. Quizás nos juzguen y nos vituperen por causa de Cristo, porque entonces estamos en buen camino. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo